La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Con mucha alegría y entusiasmo queremos darles la bienvenida a este su espacio Educando en Valores. Gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de Vida FM 105.3. Este programa llega a ustedes gracias a la Vicaría Episcopal de Educación. Y aquí nos encontramos en este momento Jonathan Rodríguez y Blanca González para acompañarles en un interesante programa que vamos a tener hoy celebrando el Día Internacional del Libro. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Blanca, y siempre pues contento porque nos reunimos, esta familia Educando en Valores, tanto nosotros como los que nos escuchan cada semana, en esta experiencia de vida que es este programa y que siempre trata de buscar lo mejor para que ese contenido se convierta en un plato fuerte de cada fin de semana. Bueno, Jonathan, y entonces yo creo que la mejor forma en la que podemos iniciar este espacio es como lo hacemos cada día, cada semana, con nuestra acostumbrada oración. Así es que te cedo el espacio para luego recibir a nuestro invitado de este día y empezar a desarrollar el programa. Nos vamos entonces con la oración. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te suplicamos, Señor, que camines a nuestro lado, que nos des fuerza, que nos des sabiduría para avanzar firmes por el camino de la vida y poder convertirnos en seres humanos de bien, poder convertir nuestros sueños y nuestros anhelos en hermosas realidades, siempre compaginadas con tu voluntad. Queremos, Señor, darte gracias por los libros. Estos nos ayudan a nosotros también a formar esa sabiduría, esa fortaleza, ese conocimiento. Nos hace seres humanos más conscientes, nos hace seres humanos con un mayor porvenir, porque el conocimiento nos da ese don que necesitamos para poder continuar, para poder mejorar. Y si no fuese por la lectura, no te conociéramos, Señor, porque tú también llegas a nosotros a través de la lectura. Gracias, Señor, por los autores. Gracias, Señor, por las editoras. Gracias, Señor, por todas las personas que hacen posible que llegue un libro a nuestros hogares, a nuestras manos. Gracias, Señor. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores.
Enhorabuena, radio oyentes, un año más, encontrarnos, reunirnos para celebrar el Día del Libro, una fecha dedicada a este tesoro invaluable que son los libros, y que de seguro cada uno de ustedes que están en sintonía, al menos un libro debe de tener en su casa. Yo me atrevo a asegurarlo. Claro que sí, y es que el pasado 23 de abril nosotros conmemorábamos la magia de las palabras impresas, su poder para transformarnos en otros mundos, para expandir nuestros horizontes y cultivar nuestra imaginación, Blanca. Claro que sí, y en esta ocasión nosotros aquí desde este programa Educando en Valores nos complace presentarles a una persona que nos va a hacer reír, que nos va a hacer pensar. Yo espero que nos haga reír, porque él estuvo muy ameno y divertido fuera del aire. Y vamos a tener esta conversación nada más y nada menos que con el señor Joan Phuay Liao, un escritor infantil y juvenil dominicano nacido en Taiwán, cuya pasión por la literatura y su compromiso con la promoción de la lectura lo han convertido en un referente en el mundo de las letras infantiles. Es un cuentacuentos con habilidades de prestidigitación, eso es un término nuevo, así que anótenlo por ahí, prestidigitación, y él nos va a explicar más adelante de qué se trata, e ilusionismo. Imparte talleres de animación a la lectura y de creación de cuentos. Su trabajo se destaca en proyectos de promoción de la lectura en la República Dominicana y ha sido galardonado con el Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tavares Beliar en 2022. Cuenta con una producción de más de 60 libros publicados. Joan Phuay Liao nos invita a sumergirnos en historias llenas de aventura, fantasía y valores, despertando en niños y jóvenes y también en adultos como nosotros el amor por la lectura y el gusto por el aprendizaje. Y a ustedes les queremos decir que nos acompañen en esta enriquecedora conversación que vamos a tener con el señor Liao. Esta conversación donde exploraremos la importancia de los libros en el desarrollo de la infancia y de la juventud, su papel que nos ayuda a transmitir esos valores y nos ayuda también a generar ese conocimiento, y cómo a través de la lectura nosotros podemos construir un futuro más brillante para las nuevas generaciones. Así es que los invitamos a que se preparen para una conversación llena de inspiración, anécdotas literarias y reflexiones sobre el poder transformador de los libros. Y vamos a estar hablando con el chinito más querido de República Dominicana, porque aunque él nació en República Dominicana y es de origen de Taiwán, es el chinito más querido, Joan Phuay Liao, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Feliz y contento de compartir con ustedes, Blanca, Jonathan, y a todas las personas que nos están escuchando. Desde acá, un abrazo. No sé cómo se hará el abrazo para llegar a cada hogar, pero será volando con la imaginación y que cada quien se sienta abrazado en este momento. Un abrazo virtual. Nosotros, claro, un abrazo virtual. Y nosotros queremos pues iniciar esta conversación, esta entrevista, esta chercha que vamos a tener aquí. Nos gustaría a nosotros saber cómo nosotros por lo menos podemos establecer un poco tus orígenes, de cómo ha influido tu doble cultura, la dominicana y la taiwanesa, y cómo afecta en la forma de tu escribir para los niños, para el público que consume todos tus materiales. Me encanta la pregunta. Yo creo que es la primera vez en toda mi vida que me hacen esa pregunta. Y esa pregunta, por supuesto, nueva para mí, me hace pensar. Yo siempre digo como si fuera un juego de palabras, ¿no? Que yo quisiera que mi occidentación no me haga perder mi orientación. O sea, yo vivo ahora en Occidente
pero soy de origen de Oriente. Nací en Taiwán, de padres chinos. A ver, tengo una pequeñita crisis de identidad, me explico. Mi papá y mi mamá, que en paz descansen, ambos eran chinos, pero vivían en Vietnam. Entonces mi mamá quedó embarazada en Vietnam, que es otro país, y no quería que yo naciera por alguna razón. No quería que yo naciera en Vietnam y tomó un avión y llegó a Taiwán. Entonces yo nací en Taiwán, soy taiwanés, pero concebido en Vietnam de padres chinos. Pero a los 7 años me mudé con toda mi familia, mi papá y mamá y hermanos, a la República Dominicana. O sea que me he aplatanado aquí. Aquí me he habituado, tengo una nacionalidad dominicana por naturalización. Con el tiempo me quedé perdidamente enamorado de una dominicana que a su vez es descendiente de italianos. Nos casamos, Laura y yo, y nos mudamos a Estados Unidos y ahí nacieron nuestros 2 hijos que son ciudadanos norteamericanos. O sea que yo soy taiwanés, nacido en Taiwán, pero de padre chino, concebido en Vietnam, criado en República Dominicana, naturalizado dominicano, casado con una dominicana descendiente de italianos y con 2 hijos norteamericanos. A mí me da la impresión, wow, Jonathan, Blanca, de que ustedes querían como el Día del Libro, siempre es una celebración global, internacional, multicultural. Precisamente. Claro, entonces ustedes quisieron que hoy fuera una ocasión verdaderamente internacional. Me invitaron y conmigo hay 6 países representados. Pero volviendo a la pregunta, yo soy isleño, ante todo. Isleño porque Taiwán es una isla. Dominicana es una media isla, somos también isleños. Y el otro lugar donde yo viví fue en Nueva York por un tiempo, y Manhattan es una isla también. Entonces, yo creo que el ser isleño tiene unas características particulares. Estamos rodeados de mar y eso me hace contemplar la vida desde esa óptica de que estamos circundados por un mar que a veces en la mentalidad de un poeta puede parecer una prisión o puede ser un signo de libertad. Creo que depende de cada quien y depende de cada circunstancia. Tengo la impresión, y estoy hablando de todo un poco, ¿no? Pero tengo la impresión de que República Dominicana en muchas ocasiones vive de espaldas al mar. Fíjate que en la ciudad de Santo Domingo, la capital, el mar está ahí y casi nadie se da cuenta que el mar está ahí, porque vivimos muy, muy de espaldas al mar. Y a mí, al contrario, me fascina esa sensación de que el mar es un reto a continuar, a indagar, a hurgar, a ir más allá, a alcanzar el horizonte, y cuando alcanzas el horizonte encuentras otro horizonte. Pues así mismito veo el mundo de los libros y de la escritura concretamente. Uno piensa que alcanza un horizonte, pero cuando llegaste al horizonte resulta que ese horizonte se ha trasladado más allá y tú continúas. Bueno, Eduardo Galeano, gran escritor uruguayo, de los que yo admiro con mucha pasión, recoge muchas anécdotas de sus andanzas por el mundo, y él trata de explicar el mundo, trata de explicar la realidad y la historia a base de anécdotas. Pues él narra una anécdota que él escuchó a un pastor, por cierto, que le contaba que la utopía es como el horizonte. La utopía es como el horizonte. Cuando uno cree que ha alcanzado el horizonte, resulta que está más allá. Y entonces la utopía es igual. Cuando tú crees que tú has alcanzado la utopía, resulta que no, que la utopía se ha trasladado más allá, adelante. Y entonces uno se pregunta, ¿y para qué sirve entonces? ¿Para qué sirve el horizonte si uno nunca llega? Entonces dice aquel pastor, sirve para eso mismo que has hecho, caminar. Sirve para caminar. Y para mí este proceso de amar a los libros, de amar la lectura y luego también de escribir, es un proceso de caminar. Hay quienes comparan
la lectura de los libros con viaje, porque cada libro es una invitación a adentrarse en un viaje que propone el autor o la autora. Entonces, tengo por un lado yo creo que yo adquirí de herencia, y lo digo con mucha pequeñez, ¿no? Sin jactarme. Yo creo que tengo la herencia oriental de la mirada contemplativa. Allá en Oriente, sobre todo el Extremo Oriente, hay muchos con esta mirada de asombro, muy propia, por cierto, de los niños. El Zen, por ejemplo, el Zen, que es una variante del budismo. El Zen se trata de estar presente aquí y ahora y contemplando todo lo que nos circunda. El haiku, que es un estilo de poesía japonesa, es contemplar. Entonces, de Oriente tengo eso. Y para mí la contemplación es muy importante, porque de lo que uno contempla es lo que de ahí saca uno ideas para escribir y para hacer libros. Y de Occidente, concretamente del Caribe, porque quiero hablar del Caribe. Del Caribe, ¿qué tengo? Pues una palabra que tú usaste, Jonathan, hace un rato, la chercha, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra. Okay. La chercha como esa informalidad, como esa camaradería, ese sentarse en la esquina a jugar dominó, esa espontaneidad tan propia del Caribe que no se encuentra en muchas partes. Y esa mezcla para mí es fantástica. Esa mezcla para mí es potente. Una mirada contemplativa que al mismo tiempo me hace disfrutar la vida como se disfruta en este lado. Pues el producto que sale de ahí, pues yo creo que yo lo contemplo en mis hijos. Para mí, Juan Francisco, que tiene 13 años, y Josué, que tiene 11 años, son las mejores obras que yo he producido, ¿no? En coautoría con mi esposa, en este caso. Y ellos dos son así. Son cuando hay que reflexionar, pues te va muy en lo profundo, casi como un monje contemplativo, pero cuando hay que disfrutar la vida en chercha, pues también son muy sueltos. Pues así excelente. ¿Así nos decías? No, decía que así soy un poquito. Yo soy un ser humano aspirando a ser más humano, y soy un ex niño aspirando a ser más niño. Ay, señores, hay que buscar el diccionario para entender estas palabras de Joan. La verdad es que eres un ser, así como lo dices, eres un ser que transmite muchos conocimientos, pero ya vemos por qué. Es porque has nadado en varias aguas, y eso seguramente es lo que te ha llevado a escribir tus libros, que a propósito, sorprendida estoy que son más de 60 libros que has escrito. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante de cómo te surge la idea, cómo lo haces, en qué te inspiras, pero mientras tanto me gustaría que me digas, Joan, de esos 60 libros o más de 60 libros que ya has escrito, ¿hay alguno que tenga un significado especial para ti? ¿Cuál sería ese libro? Es una pregunta que tú le puedes hacer cualquier autor, y creo que a todos les va a resultar muy difícil responder. Es como preguntar a un papá cuál de los hijos que tienes tú escoges, ¿no? ¿Cuál de los hijos que tienes tú prefieres? Parece un cliché, pero es cierto. Los libros son como hijos, entonces a cada uno lo quiere de una manera particular. Y cada uno de los libros me aporta algo, y aporta a los demás algo diferente, y tiene un gusto específico. Algunos se sorprenderán por el número de 60 y pico de libros, pero a ver, explico. Yo pertenecí por unos años a un proyecto de la Universidad Iberoamericana, UNIBE,
que se llama Proyecto Leer, que es un proyecto que implementó la Vicerrectoría de Investigación de la universidad para enseñar a los niños de las escuelas públicas de la República Dominicana a leer, básicamente, ¿no? Es un proyecto de lectoescritura, y para ese proyecto necesitaban producir libros que se llaman libros decodificables. Los libros decodificables fueron fruto de una investigación de la doctora Laura Sánchez Vincitore, que es una neurocientífica dominicana, y ella pues hizo este plan de llamados libros decodificables divididos en 6 etapas con una dificultad progresiva. Es decir, la primera etapa, por ejemplo, tenía solamente las 5 vocales, o sea, los textos de la primera etapa tenían solamente las 5 vocales, y la letra M, la letra S y la letra L solamente. Es decir, había una limitación de letras, y yo tenía que escribir, por ejemplo, libros de la primera etapa. Para mí supuso un reto enorme poder escribir un cuento con esa limitación de letras, ¿no? Y para ese proyecto produje 18 por 3, ustedes que son buenos en matemáticas, 18 por 3 libros decodificables, y eso impactó afortunadamente en 200,000 escuelas de la República Dominicana, y por los estudios de investigación que ha hecho la propia universidad, unas investigaciones muy exhaustivas, se ha notado cómo las escuelas que asumieron aquel proyecto, pues los niños leían, pero con mucha más destreza que otras escuelas que no asumieron el proyecto. Y la 54. Razón es muy sencilla. Y la 54. La razón es muy sencilla. La razón es que un niño va a asumir primero el proyecto Leer etapa 1, y cuando ya sabe leer la etapa 1, pues pasa a la etapa 2 y luego a la etapa 3, y así sucesivamente hasta culminar con la etapa 6, y así no se siente frustrado. Porque si uno empieza a darle un libro a los niños que contiene la letra, por ejemplo, los grafemas TR, o sea, tra, tre, tri, tro, tru, o glo, gla, gle, son más difíciles, o la X, o la W, o etcétera, etcétera. Entonces se van a frustrar. O sea, cuando un niño descubre que no puede terminar de leer un libro, aunque sea de escasas páginas, se frustra. Mientras que con el proyecto Leer no se frustraba, porque iba guiado de la mano con la maestra o con el docente, etapa por etapa. Esa es la idea. Entonces, por eso son tantos libros, porque solamente en ese proyecto, que para mí ha sido el proyecto que yo he participado, que me ha dejado mayor satisfacción, porque lo asumimos como un proyecto patria, ¿no? Como un proyecto de país, para ayudar sobre todo en las regiones más vulnerables. Antes de ese proyecto se había hecho una investigación y se descubrió que los niños de segundo de primaria leían en promedio, República Dominicana, 8 palabras por minuto. ¿Te imaginas? 8 palabras por minuto. O sea que en 60 segundos un niño de segundo de primaria apenas leía 8 palabras. Y no solo eso, que cuando llegaba a la 8ª palabra, después de un minuto, no recordaba lo que había leído antes. Y peor, no ha entendido porque no recuerda lo que leyó antes. O sea, a ese nivel estábamos nosotros, pero ahora, gracias en parte a este proyecto y a otras iniciativas de educación, los niños ya están leyendo muchísimas más palabras por minuto. Y hablando de lectura, además de escritor, también eres un reconocido cuentacuentos. Y nos gustaría saber
¿qué papel tiene la narración oral en el fomento de la lectura, que precisamente estás hablando de los niños? ¿Cómo esto incentiva y mejora la lectura? La narración oral, por supuesto, que es primero que la escritura. Antes de haber letras, antes de que se inventara los grafemas, antes de que hubiera alfabeto, ya existía por mucho tiempo la narración oral, ¿no? Esa narración que va de generación en generación. La gente dice de boca en boca, pero yo siempre digo de boca a oreja, ¿no? Y en todas las culturas ancestrales hay lo que algunos llaman el griot. En África se llama griot, que son esos cuenteros, generalmente personas mayores, que son bibliotecas ambulantes. Y cuando todavía no existía la escritura, se sentaban, por ejemplo, en torno al fuego de noche. Y yo no sé si romantizo la escena, pero no había internet, no había celular, no había nada de esas distracciones que hoy tenemos. Y había más apagones también. No, y ¿sabe qué? No solamente había más apagones, que no había luz eléctrica. Entonces, imagínate a la intemperie en una planicie con esas estrellas tan claritas que hasta la Vía Láctea se ve. Y entonces ahí, en torno a ese fuego, se contaba historias que quien cuenta a su vez la oyó de algún antepasado, de su abuelo. Y que si es importante, sí, porque de hecho el niño cuando nace, la niña cuando nace, no sabe leer y va aprendiendo a hablar a través de la escucha. Eso es algo natural del ser humano, hablar porque escucha. Pero leer ya es otro proceso. Ya leer, el cerebro humano, dice la doctora Laura Sánchez Vincitore, el cerebro humano no está hecha, por decirlo así de manera simple, no está hecha para leer. Es decir, el ser humano forzó a su propio cerebro a aprender a leer. Entonces, eso es otro proceso. Pero antes de la escritura, en la primera infancia, ¿qué es lo que hay? Narración oral. Y narración oral no solamente narrativa propiamente, también la poesía. En torno al fuego había musicalidad, había ritmo, había metáfora, había poesía, había lírica. Y lo mismo, o sea, yo comparo la infancia de la civilización humana con la infancia de cada ser humano. El niño chiquito, bebé de meses, ya empieza a familiarizarse con la voz de su mamá, con la voz de su papá. Es más, desde antes. Yo desde que Laura, mi esposa, estaba embarazada, ya tenía la barriguita, ahí le contábamos historias al bebé que estaba dentro. Así que nuestros hijos tienen esa herencia también, ¿no? Que nacieron y ya desde chiquitico aprendieron a escuchar historias. En esa época debo decir que yo vivía en Nueva York, nuestros dos hijos nacieron en Nueva York, y ya cuando ya hablaban, estoy hablando de 8 meses en adelante, cuando ya empezaban a balbucear palabras y ya entendía, pues yo le leía, estoy hablando de mi primogénito, Juan Francisco, le leía cuentos, libros que yo compraba en las librerías de Nueva York, o que yo iba a la biblioteca y cogía un libro prestado, y entonces ahí le leía. Y luego pasó el tiempo, fue creciendo, ya hablaba perfectamente, estoy hablando de 1 año y pico, 2 años de edad, ya sabía conversar, y al pasar el tiempo también pasa el dinero. Es decir, cuando se acaban los libros había que comprar más y no siempre había dinero para comprar más libros. Y ahí fue que se me ocurrió que por qué en lugar de leerle a mi hijo un cuento escrito por otro, por qué mejor no inventar cuentos. Y por eso me convertí en autor de literatura infantil. De esa manera fue donde yo empecé a incursionar en la literatura infantil. No fue porque quise ser autor, no fue porque quise publicar libros, sino porque quise inventar cuentos con mi primogénito.
Y eso fue una experiencia increíble. Porque ahí me di cuenta que los niños son más creativos que los adultos. Tal vez porque su mente no está todavía tan contaminada como nosotros. Nuestra mente está delimitada por esquemas, ¿no? Pero los niños no. Los niños tienen una imaginación que explota. Una imaginación intacta, como pudiéramos decir, y depende también del adulto. Interesante lo que tú dices. y creo que es la primera vez que yo escucho que alguien por una necesidad, pues llega a descubrir una vocación. Sí. Me gusta esa palabra que tú usaste, la palabra vocación. Sí, yo creo que la escritura tiene mucho que ver con la vocación. Lo que pasa es que algunas vocaciones son descubiertas a temprana edad y otras un poquito más tarde, y otras, como en mi caso, el detonante de esa vocación es el nacimiento de un hijo. Fíjate, les pongo un ejemplo. Juan Francisco, cuando era pequeñito, estoy hablando de menos de 2 años de edad, en cama, antes de dormir, yo le había enseñado que todos los cuentos tienen 3 partes, básicamente, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. Entonces yo le expliqué en un lenguaje que él podía entender que inicio es esa parte donde empieza el cuento y ahí aparece el protagonista, aparecen otros personajes, se presenta dónde es que se desarrolla el cuento, etcétera, etcétera. Ese es el inicio. Y que luego hay un problema, o sea, el nudo, pero que yo le llamo problema, ¿no? Hay un problema, que a ese personaje, a ese protagonista le pasa algo, le sucede un problema. Y la tercera parte es la solución de ese problema. Cómo le buscamos la vuelta para que ese problema desaparezca o se solucione. Y él entendió perfectamente esa explicación. Entonces hubo una noche, me acuerdo, que me da mucha risa, que recuerdo esa noche con entrañable cariño, en donde yo estaba en la cama con Juanfra a la hora de él ir a dormirse ya, y le dije: Juanfra, vamos a inventar otro cuento, ¿ok? Sí, claro. Había una vez y le tiré la pelota, como decimos aquí, para que él escogiera el personaje. Pero él estaba en la cama mirando al techo porque estaba acostado. Y en el techo lo que había era un abanico dando vueltas. Entonces él dijo: había una vez un abanico. Y yo me quedé, wow, nunca pensé que un abanico podía ser protagonista de un cuento. Excelente, le dije, muy bien. Había una vez un abanico, pero mira, en mi mentalidad limitada, ahí se me acabó la idea. Ya yo no sabía qué seguir. Así que le volví a tirar la pelota a él mismo. Y yo le pregunté, y me fui directo a la segunda parte. Y ese abanico tenía un problema, ¿verdad que sí? Le dije. Y para él era como tan obvio que me dio claro, tenía un problema. ¿Y cuál? Y él como que me miraba como, ¿y por qué tú no te das cuenta, papi, que tenía un problema? Y me dijo: el abanico se mareaba mucho de tanto dar vueltas. Y ahí yo volví a asombrarme y me dije: ¿cómo nunca se me había ocurrido la historia de un abanico que se mareaba porque daba vueltas? Porque es obvio, claro, todo que da vueltas tiene que marearse para un niño. Entonces yo le dije: ¿y cuando el abanico se mareaba, qué le pasaba? Y me dijo: vomitaba. Y yo dije: ¡iu! Y entonces, ¿qué pasaba cuando vomitaba? Oh, papi, que la habitación se llenaba de vómito verde. Entonces lo decía así como con esa emoción. Y entonces yo le dije: Juanfra, vamos a buscar una solución a ese problema. Y la solución a ese problema que se nos ocurrió era que los amigos del abanico tenían que ayudarle, porque ahí surgió el tema de la amistad, ¿no?
¿Y quiénes iban a ser los amigos del abanico en ese cuento? Entonces hicimos una lista entre los dos de cosas que daban vueltas. Porque supusimos que todo lo que daba vueltas tenía que ser amigo del abanico. Ahí estaba la licuadora, ahí estaba el hula hula, el yoyo, hélice de helicóptero, la goma del carro, trompo, todo lo que daba vuelta, la batidora, todo eso era amigo del abanico o amiga y venían a aconsejarle. Y uno decía, cuando tú das vuelta, la licuadora decía, cuando tú das vuelta, haga mucho ruido como yo. Que cuando yo hago mucho ruido, entonces yo no me mareo. Pero el abanico le decía, yo no puedo hacer ruido porque hay que Claro, nosotros dos, Juanfra y yo, inventamos que la habitación donde estaba el abanico tenía una dueña y era una niña. Ahí estaba la niña, ¿no? También, y me llama la atención que siendo niño él pone de protagonista también a una niña. Y entonces el abanico decía, yo no puedo hacer ruido porque la niña necesita descansar. Bueno, en fin, para no hacer la historia larga, el caso es que ninguno de los amigos pudo ayudar al abanico. Y se nos ocurrió una idea, que la niña tenía un perro y nombre le pusimos al perro, porque una cosa importante de los cuentos es que los protagonistas y los personajes tengan nombres propios para identificarlo, ¿no? Entonces el perro se llamaba Lupi y cada vez que Lupi oía a la dueña, la niña, llamarlo, Lupi acudía a ella contentísimo. Y yo le pregunto a ustedes, cuando un perro llega contento, ¿qué es lo que hace el perro? ¿Qué muestra el perro? ¿Qué hace? La cola. La cola se mueve. Claro, se mueve la cola. Así que mismo ladra. Ladra y sí. Pero usted movía la cola, la contentura. Sí. Pero resulta, y aquí viene la mentalidad de imaginación ilimitada que tienen los niños. Para Juanfra, este perro era diferente porque no movía la cola normalmente como los demás perros, sino que movía la cola como un abanico, o sea, dando vuelta a la cola, así como un abanico. Y así la niña, cada vez que quería refrescarse, decía Lupi, y Lupi llegaba y daba la cola vuelta con un abanico y ella se refrescaba y ya no tenía que encender el abanico y ya no se mareó el abanico. Yo pensaba que ahí se acababa el cuento y ya yo estaba casi diciendo colorín colorado y él me dijo, no, espérate papi, hay un problema todavía. Eso se llama otro punto de inflexión. Es decir, el niño, fíjense, el niño me estaba enseñando a crear cuentos. Ahí, parte 2, problema parte 2, o problema número 2. Y le pregunté, ¿y cuál es el problema? Oh, papi, mira, que el abanico, al estar apagado y no hacer nada, se va a aburrir. Ay, Dios mío, ahora el abanico está aburrido. ¿Y cómo vamos a resolver eso? Y me dijo, oh, papi, mira, tú le cuelgas, podemos colgar campanitas al abanico para que cuando Lupi mueva la cola y sople la brisa, la campanita suene y ya con ese sonido la habitación se llena de música y el abanico está feliz con su nuevo trabajo. Y ahí sí terminaba. Y fíjate, cosa de la vida, cuando yo presenté el borrador de mi primer libro a una editorial muy reconocida de aquí de Santo Domingo, estaba ese cuento. Y ese cuento, El abanico que se mareaba, fue el primer libro que yo pude publicar. Y gracias a la imaginación de mi hijo, porque la verdad es que lo inventó él. Yo simplemente le di forma. Bravísimo. La verdad es que con la narración de esta forma en la que tú iniciaste con tu primer libro, también nosotros estamos aprendiendo y ya tenemos que saber que, como dice Joan, la creatividad de los niños es inagotable y solo hay que dejarla fluir y quizás motivarla un poquito, así como decía Joan. La verdad es que estamos aprendiendo muchísimo. Darle la bienvenida a quienes se unen a esta hora con nosotros en este programa Educando en Valores. Estamos conversando con Joan Foiliao,
por la celebración reciente del Día del Libro. Cada 23 de abril se celebra a nivel internacional, aquí en nuestro país y a nivel mundial, el Día del Libro. Y por eso hoy hemos querido invitar a Joan para que nos cuente, para que nos hable sobre ese mundo fascinante en el que él vive, que es el mundo de la literatura, sobre todo de la literatura infantil y juvenil. Y que a propósito, Joan, quiero preguntarte, nos gustaría saber, y ya que tú te desenvuelves en ese ambiente, ¿cómo ha ido evolucionando la literatura infantil y juvenil aquí en nuestro país, en República Dominicana? Ya nos contabas un poquito hace un momento cuando nos hablabas de ese proyecto con el cual enseñaban a niños a leer y a escribir, pero me gustaría que quizás agregues un poquito más sobre esa evolución que ha ido teniendo la literatura infantil y juvenil en nuestro país. Yo admiro mucho a un grupo de señoras docentes que no quiero mencionar muchos nombres porque me van a faltar algunas y no quiero dejar a ninguna atrás. Pero esa generación de señoras educadoras para mí fueron quienes abrieron la puerta a la literatura infantil y juvenil en República Dominicana contemporánea, digámoslo así, ¿no? Ellas merecen todo nuestro respeto y toda nuestra admiración y nuestro cariño. Ahora, después de ellas, pues han surgido generaciones nuevas y ahí veo un boom en la literatura infantil y juvenil en República Dominicana. Pero ese boom es parte de un boom mundial, es algo global. La proliferación de lo que llamamos álbumes ilustrados, que se ha convertido en muchas librerías en los libros más vendidos, los álbumes ilustrados para niños. Eso que normalmente tienen la pasta dura y donde la ilustración complementa al texto y el texto complementa a la ilustración, ¿sí? Ese es el concepto de álbum ilustrado, que no existía antes. Digamos que es un fenómeno reciente, la proliferación, afortunadamente, de los álbumes ilustrados. Y en República Dominicana no nos quedamos atrás. Alguna variación que he visto, pues yo creo que antes, cuando se escribía cuentos para niños, se tomaba muy en cuenta la adecuación al currículum según el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces se escribía cuentos, pero detrás de esa escritura había un fin como utilitario, que no digo que esté mal, y el fin utilitario era la transmisión de valores, enseñar y dejar moralejas, ¿no? Eran libros o cuentos que al terminar, pues había discusión entre los estudiantes, entre los niños, para descubrir cuál es la lección que nos ha dejado determinado cuento. Y eso me parece fantástico, porque eso ha existido en todas las culturas, y los grandes maestros de las principales religiones, en su forma de enseñar, siempre usaron cuentos. En este momento acude a mi mente las parábolas de Jesús, por ejemplo, o los koan del zen japonés, que todo eran cuentos del discípulo con el maestro, ¿no? Y cosas así. Pero los aborígenes, los nativos, sus cuentos también tenían enseñanza, ¿no? Y ahora, sin embargo, no es que se ha dejado de lado los valores a la hora de escribir literatura infantil, no. Pero sí veo que se está enfatizando mucho en dos cosas, en que tiene que ser divertida, la literatura infantil, divertida, es decir, que el niño disfrute la lectura. No solamente que aprenda algo, sino que disfrute el proceso de leer, disfrute el descubrir un cuento. Y lo otro que veo es que, además de divertida, tiene un componente literario. Es decir, no cualquier libro que se escribe para niños es literatura. Para que sea literatura tiene que haber arte, tiene que haber estética. Y veo una preocupación buena
porque sea así. Entonces, cuando yo escribo un cuento, yo siempre pongo a mis hijos de jueces, de catadores, y digo yo, van a catar el cuento primero, a ver si pasa la prueba. Entonces ellos son los primeros que me dicen, no, pa, eso está muy aburrido, pone más acción aquí, o pone más diálogo, eso nada más es mucha descripción, no, ponlos a hablar a los personajes. Y eso, veo una evolución también en la inquietud de formarse mejor para ser autor de literatura infantil. Últimamente ha habido cursos, talleres, y la camaradería que yo veo entre los colegas del mundo de la literatura infantil es impresionante, ¿no? Es algo, nosotros nos apoyamos unos a los otros, ¿no? Cuando una persona tiene un acto, pues ahí vamos y compartimos nuestros escritos antes de ser publicados para que opinen, y eso de ser aliado uno del otro ha hecho mucho bien. Y finalmente quisiera mencionar que en el mundo hay una organización que se llama IBBY, que tiene su origen su sede en Suiza, y es un organismo que está para fomentar la literatura infantil y juvenil en el mundo entero. Y República Dominicana, hace relativamente poco, aquí se abrió un capítulo de IBBY, o sea, IBBY Dominicana ya se ha establecido y ya tenemos presencia de nuestros libros para ser conocidos en otros países, y eso también es un avance que tenemos en la literatura infantil. Muy interesante todo esto, y nosotros pues ya estamos casi en la recta final del programa, y quisiera hacerte unas preguntas que pueden ser hasta cierto punto contradictorias, pero ahí vamos. Dale. Bueno, sabes que hay un debate desde hace muchos años con lo que son los recursos de la parte tecnológica, lo que tiene que ver con estas nuevas generaciones que están pegados a los smartphones, a las tabletas, etc. Pero ha surgido nuevas formas de lectura, dígase tinta electrónica. Ahora vi algo chulísimo de una tableta de tinta electrónica de color, que creo que también va a ser una nueva revolución. Sí. Bueno, pues el asunto es que... Y que no tiene brillo, que no afecta la vista. Exactamente. No tiene ningún tipo de brillo, no afecta la vista. Es prácticamente como leer un periódico. Exactamente. Como leer una revista incluso sin el brillo del papel que utilizan las revistas. O sea, incluso mucho más cómodo. Y con todas las bondades de tú poder buscar, investigar en internet, etcétera, cuando no conoces una pregunta, cuando hay un tema tú quieres ampliarlo, etcétera. Y la inteligencia artificial, imagínate. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, qué papel juegan estas nuevas tecnologías en la promoción de la lectura entre las nuevas generaciones, y cómo nosotros podemos hacer que los niños y los jóvenes puedan leer de manera placentera y no como una obligación, ¿no? Como tú decías ahorita, que muchos leen tal vez por lo que le obliga el maestro por el currículum, lo que tienen que hacer en la escuela, o simplemente pues los padres pues tienen pues también su agenda de lectura, y muchas veces no compagina realmente con los intereses de los niños, de los jóvenes. Sí. Yo no veo la tecnología, las tabletas, los celulares, yo no veo todo eso como enemigas. Las tecnologías no pueden ser enemigas, al contrario, las veo como muy aliadas. Resistirse a eso, yo creo que es como cuando Gutenberg, estoy hablando ya del siglo XVI, inventó la imprenta. ¿Tú te imaginas que en aquella época la gente empezara a decir no, hay que leer en pergamino?
O sea, no, ¿qué es eso de que un libro? No, así no, tiene que ser pergamino obligado. Hay, por ejemplo, en la iglesia, yo que estoy muy en ambiente eclesial también, ¿no? En comunidades de iglesia, hay lugares que yo veo gente que predican y lo que sacan es un celular, porque ahí tiene su Biblia, ¿no? Entonces lee la Biblia del celular. Al principio, hace un tiempo atrás, eso chocaba enormemente. Y yo sé de personas, incluso de sacerdotes, que decían, no, la palabra de Dios se lee desde la Biblia. No, pero padre, es que en ese celular está la Biblia. No, es que yo estoy hablando de la Biblia impresa, así encuadernada. Bueno, pero, o sea, resistirse a eso es como, porque antes de la Biblia encuadernada estaba la Biblia en pergamino. Entonces, ¿por qué aceptamos los libros sustituyendo los pergaminos, pero no aceptamos los medios electrónicos? Si la nueva generación, la generación Z, lee más en electrónico que en papel. Mi generación, yo todavía prefiero el papel, ¿ok? Todavía yo, porque a mí me gusta manipular, tocar, pasar la página, oler, poner el libro de cabeza, ver la portada, todo eso. Para mí eso es un disfrute. Pero no puedo negar que esta generación, y tengo 200 adolescentes, porque también soy docente, y doy una materia de escritura creativa, y tengo 200 adolescentes todas las semanas, y los veo, y veo que disfrutan la lectura, pero electrónicamente. Entonces, para mí lo importante es que lean, no importa el medio. Yo creo que también, por ejemplo, los videojuegos. Yo tengo 2 hijos, un adolescente y un preadolescente. El más pequeño, Josué, hace unos años atrás, él tendría unos 9 años, ahora tiene 11, me dio una explicación de arquitectura, ¿no? Bueno, de ingeniería más que de arquitectura. Me dijo, mira, pa, ahí en la pantalla me decía, pa, tú no puedes poner una viga aquí, porque si tú la pones aquí, esta columna, aquí no se está soportando y esta parte se va a caer. La columna, ponla un poquito más a la izquierda. Ahí es que yo digo, wow, pero eso es lo que hace un ingeniero. Entonces me decía la diferencia entre un diamantino y un diamante. Y me decía, bueno, pero este metal se llama tal cosa y esto abunda en tal sitio, ¿no? Y la madera, tú debes cortarlo así. Y yo le pregunté, José, ¿cómo tú aprendiste eso? ¿Te enseñaron eso en el colegio? Me dijo, no. ¿Y cómo lo aprendiste? Por Minecraft, un videojuego. Así que yo felicito, doy la bienvenida a ese mundo tecnológico, videojuegos. La inteligencia artificial, yo no lo veo tampoco la veo como una amenaza, todo lo contrario. El ChatGPT te permite, cuando a ti tienes una página en blanco y tú estás en el aire y tú temes enfrentarte a la página en blanco o a la pantalla en blanco para empezar a escribir algo y no se te ocurre algo, le pregunta a la inteligencia artificial, oye, dame 5 temas raros para yo escribir, y te lo propone, temas raros para yo escribir, y entonces te lo propone ahí. O sea, lo veo como una ayuda, y una vez que yo veo la lista de temas raros, yo wow, y a mí no se me había ocurrido eso, pero me lo estaba diciendo, y ahí empiezo a escribir, y ya la musa, eso que llamaban musa, que los griegos pensaban que venían a ayudarnos a las distintas artes, la musa de hoy está en la tecnología. Yo entro a TikTok para reírme y para hacerme el día riéndome, y yo entro a TikTok para aprender, porque las noticias yo las veo por TikTok antes de cualquier otro medio. Y entonces yo creo que la musa de hoy está en la tecnología. Y eso es importantísimo también para nosotros los padres,
que tenemos que poner un poco de control, claro que sí, en el tema de la tecnología, pero también podemos utilizarla a nuestro favor, así como nos está comentando Joan. La verdad es que conversar contigo, Joan, es algo fascinante, escuchar tus anécdotas, escuchar la forma en la que tú realizas este trabajo como escritor, como cuentacuentos para niños. Pero el tiempo se nos agotó, así es que yo creo que vamos a tener que programar otro encuentro con Joan. Jonathan, ¿qué te parece? Claro que sí, tenemos que seguir ampliando este tema y tal vez otros también para que no nos quedemos ahí con las ganas de seguir escuchando, porque es muy interesante y sobre todo la forma en que tú has llegado hasta este punto, porque vamos a decir una palabra que está muy de moda hoy en día. Tú has sido como muy orgánico, realmente. Como que no existió ningún force, nada, todo se fue dando de una manera tan natural, tan espontánea, que prácticamente hasta es un cuento. Sí, sí, yo creo en la cuentería, es decir, el poder de la comunicación hoy, bueno, no hoy, siempre ha sido así, pero hoy se está redescubriendo el poder del storytelling. El storytelling como poder incluso para campaña política, para los empresarios, para vender un producto, pero en realidad las ideas se comunican contándose cuentos. Y por eso cuento anécdotas, porque no hay mejor manera de ilustrar algo que uno quiere comunicar que con historias. Estoy convencido de eso. Joan, antes de que nos vayamos, y a propósito de este Día Mundial del Libro, el Día Internacional del Libro, nos gustaría un mensaje final tuyo, sobre todo para los padres que tenemos hijos que están en esa edad de aprendizaje, de aprender a leer y a escribir, y la mejor forma, por ejemplo, para amar a los libros y disfrutar de leer un buen libro. Animar desde tempranísima edad, es más, desde antes de nacer, a su hijo o su hija a tener amor a la lectura. El primer libro que yo recibí de regalo de mi papá fue un libro en mandarín, en caracteres chinos. Yo vivía en Taiwán en ese tiempo, cuando yo todavía no estaba alfabetizado. Ese libro solamente tenía un dibujo en la portada y dentro había muchísimas páginas y ningún dibujo, sino todo lleno de letras. Yo al día de hoy no sé por qué mi papá me regaló ese libro si yo no sabía leer. Y de hecho nunca me lo leyó, simplemente me dijo, este es un regalo para ti. Y debo decir que desde ese día que recibí ese regalo, atesoré ese libro y nació mi amor a la lectura, aún sin estar alfabetizado. Cuando mi hijo estaba pequeño y vivía en Nueva York, estoy hablando de Juan Francisco, no estaba alfabetizado todavía, o sea, no sabía leer todavía, y yo un día le dije, un sábado le dije, oye, vamos a salir tú y yo a pasear, podemos ir, y le di como 7 opciones de lugares chulísimos, o sea, parque, museo chulísimo, etcétera, etcétera, y entre esas opciones le di la biblioteca también, y él escogió la biblioteca. Yo no lo creía. Yo decía, oye, ¿tú prefieres ir a la biblioteca en lugar de irte allá a los toboganes que te gustan, a los columpios que te gustan? Y me dijo, sí, yo quiero ir a la biblioteca. Y le pregunté, Juanfra, ¿por qué tú quieres ir a la biblioteca? Y me respondió, porque para mí los libros son los mejores juguetes que tengo. Y yo creo que lograr eso es lo que cada familia debería aspirar. Wow, impresionante. Pues, Joan, queremos darte las gracias por esta visita que nos haces en el programa y queremos que se repita, como dijo Blanca hace un momento. Y no sé tú, yo creo que nos hemos sentido muy bien y el tiempo se nos ha ido bastante rápido. Y queremos entonces también darle las gracias a nuestros oyentes que siempre están ahí atentos. ¿Sí, Blanca? Claro que sí. Invitarlos a todos a seguir a Joan en sus redes. Aparece como Joan Fueiliao, así como suena, Joan con Y o con Y. Joan Fueiliao.
Así es que lo pueden seguir, ahí pueden ver a los niños que han sido también protagonistas en esta entrevista, Laura, su esposa, y bueno, todo lo que Joan hace, que lo hace con amor, porque Joan es una persona que está llena del amor de Dios. Ustedes lo pueden ver ahí también reflejado en sus redes sociales. Joan, nuevamente muchas gracias, bendiciones para ti, para tus proyectos, y esperamos que la visita se repita muy, pero muy pronto. Y yo agradezco a ustedes y a las personas que nos han escuchado. Gracias por la confianza. Y sí, espero vernos y escucharnos pronto. Bye, Bueno, bye. ustedes, sí. Bye. Bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.